prosiguiendo con el evento, tenemos la intervención en calidad de panelista del doctor Ciro Cancho Espinal. El doctor Ciro Cancho Espinal es doctor en Derecho por la Universidad Regensburg de Alemania y docente de posgrado de nuestra Casa Superior de Estudios. Lo recibimos con fuertes palmas al doctor Ciro Cancho Espinal. Buenas noches al distinguido profesor García Martín, a los distinguidos colegas que honran con su presencia y a todos ustedes. Quiero hacer un pequeño comentario y luego algunas preguntas que podrían dar lugar a algún debate respecto a este tema de imputación objetiva. Pero antes debo indicar que el profesor García Martín es uno de los defensores más trascendentales del finalismo y en la forma bastante aguerrida y con mucha impetuosidad. Se hizo mención del uso y abuso del término imputación objetiva. En una obra antigua, el Organón de Aristóteles, que había sido recopilada por Andrónico de Rodas, hacía referencia a varios aspectos vinculados con la lógica, entre ellos las categorías, las interpretaciones, los analíticos, los tópicos, las refutaciones sofísticas. Y dentro de las interpretaciones podría darse el sentido de que las palabras en su sentido originario no siempre se van a mantener y podría existir una suerte de una semántica jurídica. Por lo tanto, la imputación objetiva no necesariamente, en la actualidad puede entenderse como para cargar a una persona con responsabilidad como también para descargar. Además, este problema del lenguaje ha tenido un trato más dedicado en la filosofía analítica con Wittgenstein, Bertrand Russell, etc., la filosofía del lenguaje, ¿no? que implica todo un esclarecimiento de acuerdo al sentido y a la ciencia que le podría corresponder. Se ha hecho referencia, por ejemplo, a un aspecto muy trascendental de dos planos, ¿no? El plano fenoménico de la masa, del desorden, y el plano de los valores, que vendría a ser la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. El plano fenoménico estaría vinculado, ¿no es cierto?, con la causalidad, con el concepto primitivo de causalidad. Pero esto tiene una base, una base de discusión previa. ¿Dónde reside el valor, por ejemplo? ¿Es en el objeto o es en el sujeto? En la axiología se puede discutir ambos puntos. Pero lo que sirve para el derecho es que el valor no reside en el objeto, sino en el sujeto. ¿De qué manera podemos nosotros captar exactamente la masa? ¿O es que añadimos nosotros con nuestro pensamiento, el sujeto cognoscente añade al objeto? ¿Se puede captar exactamente cómo se produce la masa? Ya, la discusión entre el objetivismo y subjetivismo. Más en nociología, los problemas de la nociología tenemos uno sobre el origen del conocimiento, la esencia del conocimiento, sobre las posibilidades del conocimiento y los criterios de verdad. Dentro de la esencia de los conocimientos está esta discusión clásica. ¿Qué es lo que determina el conocimiento? ¿Es el objeto cognoscible o el sujeto cognoscente, ¿no? Pienso que
en el mundo jurídico, así como el valor reside en el sujeto, también en este problema de la esencia del conocimiento tendría importancia el sujeto, porque el objeto tendría que ser transformado. Y es falso que en el causalismo no se haya considerado cuestiones valorativas, porque desde el causalismo valorativo se han excluido desde un inicio los momentos reflejos, el estado de inconsciencia y la fuerza física irresistible. O sea, el causalismo no ha sido tan primitivo como se dice. O sea, sí se ha tomado en cuenta de la amplia masa que se tuvo, sí se ha hecho cuestiones, sí se ha tomado en cuenta la valoración. Claro, puede decirse, pero esos son los accidentes, hablamos de la esencia, ¿ya? Pero hay que puntualizar de que sí se introdujo cuestiones valorativas, incluso en el causalismo, y que hasta el Big Bang sería responsable Dios, o no se sabe quién podría ser el último que podría estar sentado en el sillón de los acusados. Por supuesto que ha tenido un límite, ¿no? El límite se ha dado en la culpabilidad. O sea, no todos podían estar en el sillón de los acusados, pero como esta es una crítica un tanto sarcástica, casi no sirve desde un punto de vista científico. Ahora, el gran problema del finalismo, así como del causalismo, es la división, aunque ya el profesor Gracia Martín ha señalado que quizás haya algún penalista que esté pensando que la imputabilidad suba hacia la tipicidad, lo que sería prácticamente que conllevaría un caos tremendo, ¿no? Y eso casi ya no es algo que podía ocurrir. Leía a mi maestro, el profesor Pavlik, que en su última obra, Das Unrecht des Bürgers, El injusto del ciudadano, toma en cuenta la imputabilidad como condición incluso de análisis previo a la imputación objetiva, dado que no se puede atribuir ninguna responsabilidad a un sujeto que no tenga la capacidad de desautorizar la norma. O sea, si la norma está dirigida, no puede estar dirigida a locos, a niños, a personas que a seres que no son personas en derecho penal. Entonces, el primer punto de evaluación es precisamente la capacidad de desautorizar la vigencia de la norma. ¿Ya? El análisis, claro, es total, es sintético. En cambio, el causalismo lo hacía el injusto dividido de la culpabilidad, que Jhering, muy bien, que esto ha sido planteado por Jhering, Lis, pero la otra parte no ha quedado tampoco ahí, sino hubo grandes representantes como Merkel, Bindi, en fin, que siguieron la otra corriente del concepto sintético, donde no podía hacerse esa escisión entre injusto y culpabilidad. Lo que me pregunto si metodológicamente, o la ubicación, si el finalismo sostiene que lo más importante es la espiritualidad, la finalidad, aun cuando se diga que entre tipicidad objetiva y subjetiva es uno solo, ¿por qué se hace el análisis de tipicidad objetiva primero? Aunque eso sea simplemente un análisis, una descomposición de un todo, pero ¿por qué? ¿Por qué se parte de la tipicidad objetiva y luego se hace el examen de tipicidad subjetiva? Claro, el profesor García Martín dijo que eso es que hubo una mala comprensión, etc. Y realmente es un examen total de la tipicidad. No puede hacerse esa división de tipicidad objetiva y subjetiva. Pero el método que se sigue es primero la tipicidad objetiva, luego la tipicidad subjetiva. Lo más importante en el finalismo es la tipicidad subjetiva, lo espiritual. Entonces, todo análisis debe empezar con la tipicidad subjetiva para saber si el disparo que se hizo es tentativa de homicidio o delito imprudente. ¿Ya? Un libro muy conocido en Alemania, Christian Kuhl, señala, por ejemplo, cuando se presenta una tentativa, el análisis cambia. O sea, ¿por qué tiene que cambiar el análisis en la tentativa
cuando se supone que es una tentativa, se empieza con la tipicidad subjetiva, luego la tipicidad objetiva. Más o menos como el causalismo. Cuando el tiro daba en el blanco, las cuestiones del dolo pertenecían al injusto y cuando no, a la culpabilidad. Se puede decir que esto es todo un conjunto, pero en realidad en realidad en el plano del análisis pienso que no existe una consecuencia dogmática de evaluación. Ahora, en imputación objetiva, en el primer plano de la tipicidad objetiva se determina a partir de todos los criterios si a una persona se le puede atribuir responsabilidad. Ahora, el dolo y la culpa no es en realidad elementos que deben de evaluarse complementariamente, sino simplemente es la graduación del comportamiento que previamente se ha considerado como objetivo. No añade prácticamente nada al dolo y la culpa, sino simplemente gradúa nada más a algo que ya se ha establecido como imputación. Y eso significa que la imputación subjetiva, el dolo y la culpa, no es independiente, forma parte también de la imputación objetiva. Y sobre eso se han escrito también varios cuestionamientos, hasta qué punto la imputación objetiva es de verdad objetiva, ¿no? Lo que sucede es que no se ha llegado a poder entender que el dolo y la culpa no son independientes, sino que son formas de graduación nada más, ¿no? Y no puede ser que a alguien se le impute objetivamente y se diga que su comportamiento no es doloso ni culposo. Eso no es posible. Desde ese punto de vista, considero de que no es tan cierto que la teoría de la imputación objetiva, por un lado, haga una escisión completamente aislante entre el tipo objetivo y subjetivo. ¿Ya? Ahora, el asunto de determinar a partir del finalismo como primer punto la finalidad. Pero la finalidad puede tener distintas matices, pero la finalidad del dolo implica la tipicidad. Ahora, esta finalidad, ¿cómo llega a concretizarse? ¿Vamos a nosotros capturar la intención de un sujeto en particular? Eso es imposible. No se puede capturar la intención de un sujeto. ¿O alguna máquina del tiempo que pueda capturar qué es lo que usted haya pensado, qué es lo que ha querido cuando llevaba a cabo un comportamiento? Eso no es posible. Entonces, lo que se determina es a partir del contexto, la comunicación del comportamiento. Si yo tengo un martillo, un combo grande, un martillo, y estoy golpeando en el cerebro, en la cabeza de una persona, puede ser que el que lleva a cabo esa acción diga, bueno, yo quería simplemente lesionarlo o gastarle una broma, pero ninguno de ustedes va a creer eso. Entonces, lo que importa no es la intención, lo que importa es la comunicación del comportamiento. Y eso es trascendental. No nos preguntamos cuál fue la finalidad de la gente, sino cuál es la finalidad de la comunicación del comportamiento, puede ser de esa manera. O cómo se entiende, si no se quiere hablar de finalidad, cómo se entiende ese comportamiento en el plano social. ¿Ya? Entonces, eso sería tomado un aspecto muy importante. Ahora, yendo ya al plano real de los criterios de imputación objetiva, en nuestro país se ha impuesto un tanto los criterios de Jacobs, ¿no? La creación del riesgo permitido, principio de confianza, provisión de regreso y competencia de la víctima. Roxin tiene miles de criterios, en realidad bastante complejos, pero uno de los aspectos del cual hace mención el mismo Roxin y, por supuesto, el profesor Gracia sabe, es de la disminución del riesgo. En la disminución del riesgo, el debilitamiento del peligro. El clásico ejemplo de la piedra que iba a caer en la cabeza de la víctima y un tercero desplaza, disminuye el peligro, disminuye el riesgo y hace que la piedra llegue en los brazos o en otro lugar, ¿no?
Entonces, en ese caso, el finalismo solucionaría el supuesto porque eso no es como un ejemplo de la tormenta, tampoco del tío rico. Ese caso solo se solucionaría a nivel de antijuricidad, por un estado de necesidad justificante. Entonces se pasó el tema de la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva, y se pasaría a resolver ese supuesto en la antijuricidad. Y lo que Roxin, la propuesta de Roxin sería solucionar ese supuesto ya a nivel de tipicidad objetiva, ¿no? Un poco hacia arriba, porque a alguien que potencia un bien jurídico no se le puede imputar objetivamente, ¿no? Es uno de los puntos que tendría importancia en este tema, la imputación objetiva. Luego, la falta de realización de peligro. La falta de realización de peligro. A una persona, son ejemplos clásicos, a una persona le disparan en el hombro, en un lugar del cuerpo, y se va al hospital. Y en el trayecto o ya en el hospital se produce un incendio y muere, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos casos, de acuerdo a la queja de Roxin, se solucionaría por la inexistencia del dolo, sobre todo del resultado final. Pero eso no sería imputable desde el punto de vista objetivo, ya porque no hay una vinculación entre el incendio que se ha producido en el hospital y la acción de la gente. No existe una vinculación estrecha, estaría al margen. Y ahí no nos preguntamos cuál fue la intención, sino simplemente que el comportamiento de la gente se toma en cuenta desde una interpretación social, simplemente de lesiones o de tentativa de homicidio. Lo otro es el tema de conductas neutrales, aunque Roxin aquí sí mezcla mucho lo subjetivo, y con razón los adversarios de imputación objetiva lo cuestionan, ¿no? En los comportamientos neutrales hace depender mucho del conocimiento de la gente. Si el agente sabía, el caso muy conocido del taxista, por ejemplo, el caso del taxista que conduce a delincuentes a un lugar determinado para sustraer objetos de una casa. El taxista se entera que estaba trasladando a delincuentes. Lo que importa ahí son los roles, no interesa el conocimiento del taxista, porque se hace una evaluación eminentemente normativa de ello, cuál fue el papel del taxista, y no cuáles son sus conocimientos, aunque Roxin dice que si hay dolo directo se le puede imputar. ¿Ya? Eso ya son mezclas, pero eso esa crítica no les sería imputable a Jacobs o a otros penalistas que defienden imputación objetiva. Entonces, lo único que se le puede imputar al taxista sería una omisión de denuncia, omisión de socorro, si es que de las circunstancias se llega a establecer que tenía ese deber, ¿no? No esencialmente porque tenía conocimiento, sino que debería haber conocido, ¿no? No es el asunto no es que uno sepa, sino si debería haber conocido. Creo que estos aspectos pueden dar lugar pueden dar a entender una suerte de aporte en el tema en el desarrollo de la dogmática penal. El gran debate de ahora que se da es de esta escisión entre injusto y culpabilidad, ¿no? Si lo más importante para el finalismo es la cuestión espiritual, no se entiende por qué hay una división, hay una cercenación de esa persona a la culpabilidad, el poder actuar de otro modo. O sea, si el finalismo sostiene que lo más importante es lo subjetivo, la capacidad de imputación entonces tendría que ir a la tipicidad y no tendría que estar cercenada. Muchas gracias. Agradecemos la intervención en calidad panelista del doctor Ciro Cancho Espinal. Damos pase a la réplica. ¿Sí?
Como guste. Ah. Bien, pues, ¿se oye? ¿Se oye bien? ¿Oyen? Bueno. La verdad es que no sé por dónde empezar. No a replicar, sino a hacer comentarios acerca de ciertas cuestiones que he escuchado. Podríamos estar muchas horas pero sí que quiero seleccionar de todas las cuestiones que me han ido viniendo a la cabeza y algunas que las he notado, las que me parecen más decisivas, ¿eh? Vamos a ver, hay una cuestión que me preocupa muchísimo y es que quienes no son finalistas digan que los finalistas decimos lo que nunca decimos. ¿Me entienden? O sea, el finalismo está plagado de críticas por sus detractores que ponen en boca del finalismo lo que el finalismo no solo nunca ha dicho, sino que lo dijeras que estaríamos locos. Seríamos unos dementes si dijéramos lo que dicen que decimos, ¿eh? Claro que para entender al finalismo pues hay que leer muchas cosas, hay que entenderlo para criticarlo o para asumirlo, ¿eh? Hay que entenderlo y saber lo que dice el finalismo. Y el finalismo jamás ha dicho nunca que lo más importante es lo espiritual. Nunca que me presenten una sola línea de algún finalista que diga eso. El soporte de la finalidad es la causalidad. Y más objetivo y material que la causalidad no hay nada. Sin causalidad no hay finalidad. ¿Cómo va a ser la finalidad lo importante? Claro que es importante, es la espina dorsal, pero el soporte de la finalidad es la causalidad. Es la causalidad. Y por eso el finalismo puede explicar muy bien la diferencia entre el deseo y el dolo. Perfectamente. Por eso el finalismo puede explicar la impunidad de la tentativa supersticiosa o irreal. Perfectamente. Porque en la tentativa supersticiosa o irreal el sujeto, como maneja procesos causales aberrantes, no existe el dolo, no hay finalidad. Pero esto lo tienen que entender quienes critican al finalismo. Y si no lo entienden, que lo pregunten y se lo explicaremos. Los finalistas. A través de los psicólogos de animales, de Honisbach, en fin, de los antiguos, de todo esto, se lo explicaremos. Esa es una primera cuestión que quiero dejar claro porque es la que más me molesta. Que pongan en mi boca lo que yo nunca he dicho y ni diría porque si lo dijera estaría loco. ¿Eh? También nos dicen que los finalistas somos justnaturalistas. ¿Eh? Fue Belsel el que terminó con el derecho natural. Con su libro... Naturrecht und materielle Gerechtigkeit. Con ese libro, publicado en el año 51, Belsel terminó con el derecho natural que estaba resurgiendo en Alemania. Ahí se acabó la historia del derecho natural. Y nos dicen justnaturalistas. Y aún hay quien ha dicho que Belsel maneja dos conceptos de derecho natural, el ideal y el existencial. Eso es una falsedad, una falta de conocimiento de lo que dice Belsel, que a uno le apabulla, de verdad. O sea, y esto hay que replicarlo, y hay que decirlo. O sea, no se puede tolerar que se nos impute lo que no es nuestro, lo que nunca hemos dicho, pero querrían que dijéramos. Y una de las cuestiones es esta. Para el finalismo no es lo espiritual lo fundamental, no es lo espiritual lo fundamental. Para el finalismo es una síntesis del objetivo y de lo subjetivo, indisoluble como el agua. En el agua no es lo más importante ni el hidrógeno ni el oxígeno, están igual. Y aquí en el finalismo es lo mismo, lo objetivo y lo subjetivo está fundido en una síntesis. Fundido en una síntesis. Otra cuestión, pero vamos a ver, que habría, dice, si fueran consecuentes, habría que comenzar por aplicar o pensar o analizar el tipo subjetivo. Pero si es que es eso lo que hacemos. Pero si es que el tipo subjetivo está antes que el objetivo. Struensee, Cuello Contreras, Armin Kaufmann, léanse a los finalistas y verán cómo es eso precisamente lo que decimos.
pero solo por una cuestión, es que esto hay que entenderlo bien, solo por una cuestión didáctica en las facultades, en las facultades de Derecho, cuando explicamos a los alumnos que están empezando a entender algo de esto. Ahí es donde empezamos con el tipo objetivo, porque didácticamente para una persona que no está formada es lo adecuado. Pero para una persona que está formada ya en Derecho y que entiende el Derecho penal, hay que empezar por el tipo subjetivo. Pero no tengan la mínima duda, que eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Otra cuestión, vamos a ver la finalidad. Hay toda una dogmática de la prueba. Nadie se puede meter en la cabeza de nadie, ni arrancarle su finalidad, por supuesto que no, pero eso es una evidencia como una perogrullada. Pero hay una dogmática de la prueba. Yo tengo escritas ríos de tinta sobre cómo se prueba el dolo, la finalidad. Y hay una dogmática de la prueba. Que la explicó muy bien Hassemer y otros tantos. Hay una dogmática de la prueba para probar el dolo, y lo que no podemos es hacer depender los conceptos materiales del derecho penal, en este caso, de la posibilidad de prueba. Si no se puede probar algo, indubio pro reo. El derecho no puede ir hasta el final como a fagocitar a todo. No. Mira, el derecho tiene sus limitaciones. Y si algo no se puede probar, eso no puede ser un argumento contra el concepto material. Eso no puede ser un argumento para inventarse un mundo inexistente. Si algo no se puede probar, tenemos el principio indubio pro reo y ahí están los límites del derecho. El derecho no es magia. No puede resolver todo. No puede fagocitar todo. Y mucho menos el derecho penal. Mucho menos el derecho penal. Bueno, es que son muchas cosas, ¿verdad? Pero otra cuestión, que esto lo quiero dejar también muy claro por mi parte. Yo en cualquier diálogo o discusión jurídica y jurídico-penal en particular, pues yo me niego, pero rotundamente, yo me niego a utilizar el lenguaje del señor Jacobs. Yo me niego a eso. A ese esoterismo oscurantista que oscurece todo y que mezcla todo, me niego a seguir hablando. Yo eso de desautorización de la norma, mire, no. Infracción de la norma. Infracción de la norma, no eso de desautorización de la norma, ni ese lenguaje esotérico, ni competencia de organización, no, libertad de acción, en fin, es que miren, es que lo poco que ha conseguido avanzar el conocimiento en el derecho penal, con todo esto se oscurece, lo poco claro que teníamos, hay poco claro, hay muy pocas cosas claras en el derecho penal, pero con todo esto ya se oscurece, se desmorona, etcétera, etcétera. O sea que yo me niego a utilizar esa argumentación, o sea, ese tipo de lenguaje. Yo hablo en términos tradicionales. Yo hablo de libertad de acción, de delitos especiales. Bueno, lo de la infracción del deber me voy a callar ya porque sería demasiado fuerte. La teoría de la infracción del deber es la teoría de los penalistas nazis, de Schaffstein, de Damm, etcétera, etcétera. En el ejemplo del taxista, pues el ejemplo del taxista, claro, con arreglo a la teoría de la lesión del deber o la infracción del deber, pues con eso se puede hacer todo. No, el taxista es impune no por eso, no porque infrinja un deber. Es impune, en ese caso, en ese ejemplo, porque de acuerdo con la teoría de Roxin, o de mi discípula María Ángeles Rueda, etcétera, la prestación que hace el taxista no es útil para la realización del plan del sujeto que va a cometer el asesinato, no porque infrinja un deber. Pero es que además, en el caso de las acciones neutrales, de las que se ha hablado aquí, pues el profesor Gimbernat, en el reciente artículo que acaba de publicar en el libro Homenaje a Schunemann, dice que ese caso es punible como cómplice, cuidado, es punible como cómplice, no es que quede impune, no es que vaya a quedar impune. Y otra cuestión, claro, es que, vamos a ver, dice, el caso de la disminución del riesgo, el supuesto de la disminución del riesgo que Roxin trata como un caso de imputación objetiva excluyente del tipo objetivo. Y dice, en cambio los finalistas tienen que llevar este caso a la antijuridicidad, a la exclusión de lo injusto. Los finalistas, bueno, miren, el mayor defensor de la imputación objetiva, el mayor, el máximo y el máximo defensor del concepto causal de acción, Gimbernat, que por supuesto es el mejor penalista de todos los tiempos a nivel mundial, mucho más que los alemanes,
Cuidado con el profesor Gimbernat, que yo creo que es el genio del derecho penal del último siglo. Bueno, pues el profesor Gimbernat, en su artículo sobre la imputación objetiva, y no es antifinalista, el mayor antifinalista que conozco yo. Pues el mayor antifinalista dice: discrepo de Roxin en que el criterio de la disminución del riesgo pertenezca a la imputación objetiva. Porque, según mi opinión, estamos ante un supuesto de estado de necesidad, o sea, de causa de justificación. O sea, esto no es una cuestión del finalismo. Entonces, esta es otra cuestión que conviene aclarar. Porque ya automáticamente se dice, esto es una consecuencia del finalismo. No. Mire, la teoría de los elementos negativos del tipo, esta es la construcción opuesta al finalismo. No, miren, en el finalismo está Strattenberg que defiende la teoría de los elementos negativos del tipo. Y yo que la niego radicalmente. Y como Belsel. O sea que hay cuestiones que no se puede jugar con ellas. No se puede jugar diciendo esto es algo propio de... No. Hay cuestiones que no son propias ni del finalismo ni del causalismo. Y que nunca lo serán ni podrán serlo. Como esta cuestión de la disminución del riesgo. La disminución del riesgo hay partidarios del concepto causal de acción como Gimbernat y antifinalista que defiende en contra de Roxin, que es un supuesto de causa de justificación y no de el tipo, o sea no de negación o de exclusión de la imputación objetiva. Y bueno, pues claro, pues yo le haría una pregunta, vamos a ver, en relación con la prueba de la finalidad. Aquí no hay más, aquí hay que razonar lógicamente y no escurrir el bulto, como decimos, o sea, no escaparse. No hay que contestar a la pregunta. La pregunta es, si hay problemas para probar la finalidad, ¿qué ocurre? Que a un sujeto, en definitiva, se le castiga sin haber probado su intención. Porque una cuestión es, claro, es que es otra cuestión, dicen los antifinalistas, es que ustedes no pueden probar la finalidad en el tipo. Oiga, pero ustedes se les planteará el mismo. Si la finalidad no se puede probar, no se puede probar tanto si está en el tipo como si está en la culpabilidad. En algún momento del enjuiciamiento tiene que surgir el problema. En alguno. Para uno se le plantea en el tipo y para otros se les plantea en la culpabilidad. Pero en algún momento tiene que surgir el problema. Entonces, ¿qué pasa? Si no se puede probar, bueno, no se puede probar, esté en el tipo o esté en la culpabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que se impone la pena sin probar la intención. Y si no se puede distinguir y probar la finalidad, ¿cómo distinguimos entre dolo e imprudencia? Yo distingo entre dolo e imprudencia porque se puede probar la finalidad. Si no puedo probar uno de los términos en juego, no puedo distinguir entre eso, que no sé lo que es, porque no lo he podido probar ni comprobar, y lo otro, lo distinto. Claro. Entonces, bueno, no sé, es que son tantas las cuestiones que... Ah, bueno, sí, vamos a ver, todo este sistema, esto es muy importante, cuidado. Miren, ya les anuncio, porque con esto de la imputación de objetiva no deja de pasar algo. Miren, el título exacto de la ponencia que voy a desarrollar mañana sobre las personas jurídicas, para que ya tengan conciencia, solo con el título ya verán de qué va. Y esto pasa algo con lo de la imputación objetiva y en general la dogmática jurídico-penal, que como he dicho antes está en un proceso de degradación y de entropía intolerable. La ponencia que desarrollo mañana es la doctrina de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 2 puntos. Clímax y paroxismo del constructivismo jurídico arbitrario, de la hostilidad entre las palabras y las cosas y del desprecio del saber jurídico que convierte bibliotecas enteras en basura. Pero esto es para las personas jurídicas porque esto ya es el clima, esto es ya el no va más. Pero también a un nivel cada vez menor está en otros ámbitos de la dogmática penal, como este de la imputación objetiva, por cierto. Bueno, y lo que quería decir es que, bueno, claro, vamos a ver, fíjense, hay una cuestión que es fundamental y lo será siempre, per secula seculorum. En el derecho existen 3, pero ahora me interesan 2 niveles normativos. 2. El primero, el más bajo de todos, pero el principal, que es el que denominamos desde Joseph Essa
normas de distribución. También se les llama normas de valoración. ¿Eh? Pero en ese nivel normativo de las normas de valoración no aparece para nada ni el derecho penal ni ningún derecho sancionatorio. Ese nivel de las normas de valoración, que son normas de deber ser, es el campo propio del derecho civil, del mercantil, del laboral, del administrativo. Es el campo de todas las ramas del derecho excepto de las sancionadoras. Porque las ramas del derecho de carácter sancionador, tanto sea administrativo, laboral, tributario o penal, solo aparecen en el siguiente nivel normativo, que es el de las normas de determinación. Bueno, dicho esto, todos los criterios de la imputación objetiva, todos, los de Jacob, los de Roxin, los de Gimbernat, todos, absolutamente todos, pertenecen al nivel de las normas de valoración. Y por eso la doctrina de la imputación es absolutamente válida para el derecho civil, para el mercantil, para el laboral, y absolutamente errónea y un disparate para los derechos sancionadores. Eso es lo que me interesa dejar claro aquí. Y lo estoy diciendo con argumentos de teoría de las normas. Y quien quiera rebatir esto tiene que rebatir la inexistencia de esa distinción entre normas de valoración y de determinación. Que hasta el momento que yo sepa, nadie se ha atrevido a negar esa distinción. Las normas de valoración son aquellas que distribuyen riesgos, perjuicios, beneficios, que adjudican bienes de un modo impersonal. Ahí entra en juego el concepto de deber. En el lenguaje alemán esto se explica mejor que en el español, porque nosotros solo tenemos una palabra, deber, pero ellos tienen müssen y sollen. Y el müssen es el de las normas de valoración, es un deber impersonal donde la persona no entra en juego para nada, el ser humano. Y el sollen es el deber personal, el que entra en las normas de determinación. Por otra parte, y ya con esto termino, de verdad, porque me voy a emocionar si no, siguiendo con esto. Es un disparate, y lo siento, yo las cosas las llamo por su nombre. No puedo ser amable con ciertas cosas. Es un disparate decir que el sujeto del derecho penal es la persona. El sujeto del derecho penal es el hombre empírico, de carne y de hueso. La persona es el sujeto del derecho civil, del derecho mercantil, de los derechos no sancionadores. Pero de todo derecho sancionador, el sujeto es el ser humano de carne y hueso. A la prisión no se lleva a un rol, ni a una persona, se lleva a un ser con orejas, frente, lengua, barriga, ombligo, piernas y que por ser humano articula su voz, como decía Homero. Es un disparate, es que no puedo ser amable, o sea, no puedo decir las cosas de otro modo. A las cosas hay que llamarlas como son. Es un disparate decir que el sujeto del derecho penal es la persona. No. Sujeto del derecho penal es el hombre empírico. El sujeto humano del estado de naturaleza, que se hace persona y adquiere derechos sí cuando mediante el contrato social se funda la sociedad y se le atribuyen derechos. Hasta en el estado de naturaleza no hay personas, hay seres humanos. Pues el ser humano es el que aparece luego, después de fundada la sociedad, como sustrato de la persona. Pero la persona es el objeto de los derechos no sancionadores. De los derechos sancionadores es el sujeto empírico, el homo phenomenon de Kant, no el númeno. Y eso es un disparate decir eso, que el sujeto del derecho penal es la persona. Claro, por eso luego estas construcciones de las personas jurídicas, como sujetos del derecho penal. Claro, pero esto, pues, mañana volveré y con la misma carga de agresividad y de... Vamos, de agresividad no, de reafirmación, porque, bueno, pues, Schunemann, ya diré, Schunemann llama a todas estas cosas, pues, contrarias a la razón, en fin. Es como el Quijote, el señor Alonso de Quijano, que veía
gigantes donde había molinos de viento y anda, voy a convencerle de que eran molinos de viento y no gigantes. Pero bueno, esa es otra cuestión. Bueno, no quiero abusar más.